Alabado sea el Señor y Salvador Jesucristo. Bendecimos su nombre. ¿Cuántos están dispuestos a darle una alabanza espontánea de su corazón, sin que nadie le diga? De ninguna manera nadie tiene que decir cómo usted va a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que tiene que fluir en nosotros la alabanza. Alabado sea el Señor. En este día pues me acompañan mis hijas y hubo un poquito de contratiempo por causa usted sabe, tengo 3 hermosas niñas, me acompaña mi esposa en este día de hoy también, porque ellas cantan en la iglesia donde mi suegro es pastor. Ellas son las que dirigen el coro. Entonces yo le digo siempre, el hermano Soto no se equivoca en esa parte. Desde que el Señor tuvo misericordia de mí, Él me ha dado la gracia de poder leer su palabra. No es que yo soy, no, sino su gracia, porque de mí mismo nada soy. Y siempre le digo, hay que andar con un tiro siempre en la recámara, que si hay que tirar, usted tira, pero usted va a ser certero. Amén. Porque nosotros nos estamos preparando para el reino de los cielos. Y ellas me habían dicho que querían cantar el himno Derrama tu gloria. Entonces ya están en aprieto, porque cuando estamos entrando, el himno ya está sonando y casi para concluir. Amén. Así es que vamos a ser prudentes, más por causa del tiempo. Ellas cantarán en otra ocasión cuando lo hagamos mejor, porque la gente dice, lo voy a hacer para el Señor es lo mejor. Si hay algo que usted tiene que hacer bien, es para la gloria de su nombre. Por eso es que David, el Señor no le tomó en cuenta toda la sangre que había derramado para servirle, sí, para edificarle un lugar de adoración. Para eso se lo tomó en cuenta. Y le dijo, no, tu mano han derramado mucha sangre. Pero lo que había en su corazón era agradar a Dios en todo. Cuando le ofrecen para el lugar, le dice, no, yo no le voy a ofrecer nada a mi Dios que no me cueste. Alabado sea el Señor. Y vamos a entrar en materia en el libro de San Lucas, San Marcos, capítulo 13, verso 17. Es algo que nosotros necesitamos en este tiempo precioso. Son palabras proféticas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi hermano Roberto Pozo tuvo en bien darme el tema para este día de hoy, que es un tema familiar para nosotros. Familia literalmente sólida en tiempo de crisis. ¿Cuántos creen que sí hay crisis? Alabado sea el Señor. Solo vamos a leer el verso 17. Mi alma te alaba. Yo quisiera que reverenciando la palabra, si usted le es posible, se ponga sobre sus pies. Acuerde que lo que vamos a hacer para el Señor siempre tiene que ser de corazón. De corazón. Para mí haga lo que usted quiera cuando usted quiera y el día que lo desee. Pero para Él no. Alabado sea el Señor. San Marcos, capítulo 13, verso 17. Dice así: mas hay de la que estén encinta y la que críen en aquellos días. Buen amante Dios y Padre Santo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios con Jacob, tu palabra, que es la palabra que vigoriza, la carne que nos ministra, Señor, el espejo que nos refleja lo que tú demandas de nosotros, el pan que da vida, el agua que refresca. En este momento, Señor, vengo a hacer uso de ella, Padre amado, conforme a mi caminar, tratando de agradarte de día en día. Pero yo conozco y entiendo que en el espejo tuyo, la santidad tuya es tan sublime, que yo estoy seguro que en alguna área de mi vida quizá te he fallado. Yo te suplico que no tome mis errores, mi falta de querer perfeccionar cosas que como humano yo no puedo ni tengo la capacidad. Oh, para que tu palabra fluya como ríos, que corra, Señor amado, oh, aquellos sedientos, que puede edificar, oh, las vidas de todos los que estamos aquí presentes, los que van a escuchar tu palabra por las redes. Oh, mi alma te alaba y te bendice, y que tú me escondas tras el manto de Jesús, y que pueda fluir como río en este día de hoy, Señor. Oh, tu palabra ministrarnos nuestras vidas.
Alabado sea el Señor. Cuando nosotros hablamos de tiempo de crisis, ya todo el mundo está familiarizado con lo que se llama crisis. Pero la crisis en la humanidad no comenzó ahora. La crisis en la humanidad comenzó en el día en que Adán y Eva faltaron a lo que era su responsabilidad de obedecer los mandamientos que Dios le había dado en el huerto del Edén. Eso es una historia que nosotros ya conocemos por demás. Pero usted diga, hermano, ¿y entonces de qué vamos a hablar? Le voy a hablar de una historia que está después del diluvio. Voy a tratar de ilustrar lo que es ser sólido o solidario con la familia en tiempos de crisis. Fíjense que nosotros leemos esta escritura en el libro de San Marcos. Era una palabra profética que Jesús estaba dándole al pueblo. En cada uno de los evangelios, excepto en Juan, usted encuentra esa palabra. En el libro de San Marcos, como la leímos, en el libro de San Mateo, en el libro de San Lucas. Así que era importante que esto fuera comunicado. Y dice, cuidado de aquella que salen en cinta. En aquellos tiempos, entonces las jóvenes y los jóvenes que se están preparando para abordar lo que es el matrimonio, ellos deben de pensarlo. Pero Jesús no estaba hablando literalmente a su embarazo, se refería a la crianza de aquellos tiempos. Y sobre ese tema vamos a tratar de ilustrar un poquito conforme al Espíritu de Dios nos dé. ¿Por qué hay que ilustrar? Porque la crianza de estos tiempos, que en el tiempo de Jesús él profetizaba para que la humanidad estuviera presente, él dijo, ay de la que críen, ay de la que críen. Y cuando yo estuve buscando en el diccionario la palabra crianza, nada más lo limita un poquito. Usted coge un niñito recién nacido, un bebé literalmente dice, y a ese bebé usted le da alimento hasta que él pueda sobrevivir por sí mismo. Parece que eso está bien. Parece que, olvídese, le damos hasta los 7 años. De ahí para adelante ellos saben decir que cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Entonces acabó nuestra responsabilidad. Pero no es así. Criar aquí, Jesús lo que estaba hablando era de la educación, de la protección, del cuidado que tenemos que dar. Porque así también podemos tener un animalito. Por ejemplo, en el caso de las ovejas en el tiempo de Israel, después que la oveja diera luz o tuviera su parto, aleluya, era necesario limpiar las ovejas y ya. Porque él sabía buscar el amamantamiento de su madre, pero no era así. Había que tener un pastor dándole un cuidado cada día para que el lobo no apareciera y tratara de arrebatarle la vida. En este tiempo, aquel lobo que había en Israel está aquí en Estados Unidos, está aquí en el área de los Sures, en Williamsburg, está donde usted se encuentra mirando a través de Zoom. Él anda arrebatando vida. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros los padres? No es simplemente criarlo, darle pan y comida y un techo. No. La palabra de Dios dice en el libro de Salmo 119, dice que lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera en el camino. ¿Cómo lo van a aprender? En los primeros tiempos, en el libro de Deuteronomio, cuando el Señor estableció lo que era la ley. Lo primero que estableció en Deuteronomio capítulo 6, verso 7 y después el verso 20 al 25, le hablaba de la instrucción del padre. El padre tenía que ser sacerdote, tenía que ser proveedor, tenía que ser cuidador, tenía en pocas palabras más responsabilidad que el día de hoy. ¿Por qué razón digo esto? Sencillo, porque ahora si usted quiere pone una cámara en su casa y usted está observando lo que ellos están haciendo a la distancia, pero usted está en sus quehaceres como padre de familia, como madre de familia. Alabado sea el Señor. Pero la crianza que Jesús hablaba para este tiempo era una crianza cuidadosa. Había que ser maestro, no de palabras. En un tiempo me nombraron maestro de los adolescentes allá en la iglesia donde me congregaba en Bushwick. Y yo dije, bueno, esta gente a lo mejor no sabe lo que están haciendo, porque yo no estoy preparado para ser un maestro.
porque yo un maestro lo veo a una distancia del cielo a la tierra, y yo lo que sé un poquito es leer A, E, I, O, U, y estos muchachos nacidos aquí en Estados Unidos necesito el idioma. Pero ¿sabe qué? Todo eso el Señor lo añadió en su gracia. Y a veces me salían las palabras, y yo cuando llegaba a la casa yo me maravillaba de cómo el Señor había sido conmigo. En una ocasión, como es normal, cuando usted no está acostumbrado a algo, pronuncié una palabra mal y uno de los jóvenes me corrigió, y yo dije, está muy bien esa. ¿Por qué razón? Porque es necesario no solo ser un maestro como si fuera un dictador imponiendo leyes. A veces los alumnos también lo enseñan. Amén. Yo quiero que entendamos que el maestro aprende también del alumno en muchas ocasiones, en diferentes lugares. O el hecho de que Dios le haya dado la gracia, la capacidad a muchos hermanos y hermanas de ser enseñadores, no quiere decir que el otro no tiene algún don, una gracia que el Señor le haya dado como para aportar a su vida. Alabado sea el Señor. Por eso en este tiempo, que son tiempos de crisis, la iglesia tiene que aprender a identificarse de una manera diferente. Oh, yo estuve estudiando un día de eso. Cuando comenzó la cuarentena, a mí fue una bendición para mi vida. Y mi condolencia, Señor, y mis oraciones siempre estuvieron con aquellos que tuvieron baja en su familia, con aquellos niños que ahora van a quedar sin padre o van a quedar sin madre, porque fue uno de los primeros cuidados que el Señor tuvo. O dijo de la huérfana, de las viudas. Oh, esos cuidados el Señor lo tuvo pendiente. Oh, yo digo para mí, porque nunca había podido estar tanto tiempo en la casa por causa de las obligaciones, pero ese tiempo lo cogí para buscar del Señor. Y allí el Señor me reveló algo que yo no había entendido, lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, hermano. Y en este tiempo de crisis tenemos que entender verdaderamente qué es el cuerpo de Cristo. Yo tengo 3 hermosas hijas que el Señor me ha regalado. Yo no siempre estoy con ella. Yo necesito que alguien, un hermano que es miembro del cuerpo de Cristo, porque hay una iglesia corporativa, una iglesia nominal, pero hay una iglesia corporal, aquella iglesia que está conectado los 7 días de la semana. A esa iglesia yo me refiero. Qué maravilloso cuando yo llego a un lugar y me dicen: varón, ¿de dónde usted viene? De la iglesia de Dios de la profecía, la que tiene la banderita. Oh, alabado sea Dios. Y la gente dice: no, la gente de esa iglesia son muy ordenados. Pero ¿sabe qué? Me siento más orgulloso cuando me identifican como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el día que la trompeta suene, mi esperanza eterna es de que yo me voy a ir. Pero yo tengo una responsabilidad mientras llega eso. Ahora en estos tiempos de crisis ya tengo una teenager ahí que entró en lo que se llama la adolescencia, en el tiempo de los cambios. Ahora yo tengo que aprender cómo tratarla. Hay un choque cultural. ¿Sabe que cuando el pueblo de Israel tenía eso como un fundamento, todavía hoy lo que tiene que ver con el día sabático es un día consagrado? Él dice la palabra de Dios que es para Dios, pero en el término familiar. A eso se refiere. O ese día ellos se reúnen en familia, cenan, hacen cosas que en los días cotidianos no acostumbran a hacerlo. Pero ¿sabe qué pasa? Es también para que haya un lazo de cercanía, de reunión. Yo pocas veces tengo la bendición de poder almorzar con mis hijas, porque yo trabajo 6 días en la semana. Entonces cuando yo llego a la casa, a veces ya han cenado, no me pueden esperar siempre. Entonces yo necesito tener ese tiempo para la gloria de Dios, y también para tener un control sobre mis hijas, hacerles sentir que cuando yo le digo I love you, yo lo amo, porque tengo que amarla. Es una responsabilidad delante de Dios, para que mañana no aparezca un lobo usado del mismo diablo y quiera venirle a comer los oídos, a decirle que él es que va a prometer más para ella, o en el caso supremo, una ella. Porque ahora mismo tenemos el diablo disfrazado de todas formas. Ya usted no sabe a quién le va a tener miedo, si al hombre o a la mujer. Pero tenemos que entender que eso se llama crisis. Alabado sea Dios, eso es crisis, literalmente, no hay forma de describirlo. Oh, cuando en el pueblo, antes de entrar el pueblo de Israel, de ser formado, Abraham sale de tierra de Aram y se lleva a su sobrino Lot, violando un estatuto que el Señor le había dicho. Le dice: deja tu tierra y tu parentela. Y se lleva al hermano, al sobrino, hasta los trabajadores. El Señor le dijo: despójate. En el camino se presenta una situación que es una crisis. Un varón que ha criado a este muchacho como un hijo hasta este momento.
Abraham era rico y el hijo tenía las posesiones que su padre le había dejado, y que él, como tío honrado, que en estos tiempos también carecemos de eso, que se llama crisis, que a un sobrino se le muere su papá y el tío viene a administrarlo, pero nunca casi le entrega lo que el papá dejó. No, porque que tú lo vas a malgastar, no que qué sé yo qué, con una malicia interna. Alabado sea Dios. Pero gracias al Señor porque tenemos a Jesucristo en este tiempo para reconocer que nosotros necesitamos todos los días estar bajo de su gracia. En este tiempo de crisis se cumple lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, que mientras el pecado abunde, la gracia va a sobrepujar. Entonces nosotros tenemos que estar buscando día a día esa gracia. Cuando se arma este conflicto bélico entre Lot y Abraham por causa de los empleados, porque tenían un conflicto entre ellos por los rebaños y ya estaban peleando, él le da la opción a su sobrino. Y nosotros conocemos bien la historia, pero hay algo que nunca me había sido revelado hasta este tiempo. Fíjense que yo no le estoy diciendo que fue enseñado, sino revelado, entender esa parte. Nosotros conocemos la historia bien de que Lot está en tierra de Sodoma y Gomorra, metido en un lugar totalmente devastado por el pecado. Ahí no se sabía cómo identificar ese lugar. Por eso le pusieron un nombre, porque allí la pareja, lo familiar carecía. Allí lo que había era pura aberraciones, pura abominaciones. ¿Y sabe qué? En un tiempo yo estuve haciendo una oración hasta que el Señor me llamó la atención. Y me dice, no, tú tienes que orar para que yo tenga misericordia. Pero hermano, a veces algunos hermanos descaradamente hacen la cosa y como que nada es nada. Pues eso se llama crisis. Eso es una necesidad y usted está arrepentido. Y después el Señor me dio a entender por qué había que orar por misericordia. ¿Cuál era la necesidad? Porque el Señor hasta el último suspirar de nosotros tiene la esperanza de que nos arrepintamos, aunque Él no quiere que usted y yo esperemos a ese tiempo, porque usted y yo no sabemos cuándo va a ser ese tiempo. Es necesario que vivamos arrepentidos cada día, cada minuto, cada segundo, cada hora. Pues sucumbido allí en la tierra de Sodoma y Gomorra, él traía una formación que le había dado su tío paternal, porque fue su padre también. Y esa formación en medio de ese lugar a él no lo cambió. Él se mantuvo estable. Y cuando yo leo las escrituras en 2 de Pedro, capítulo 2, aleluya, dice la palabra de Dios, Pedro 2:8, que él, desde el verso 7, usted lo puede leer cuando tenga tiempo en su hogar, que él afligía su alma cada día por la nefasta forma de vida de la tierra donde él habitaba. Entonces a mí siempre se me había dicho que Abraham intercedió por Lot. Era una intercesión recíproca. Era un hombre que estaba metido en un lugar donde no servía nada, excepto su temor hacia Dios. Y eran unos tiempos donde no había nada escrito. A él no se le olvidó. A él no se le olvidó las enseñanzas de casa. Qué triste cuando nuestros hijos, nuestros amigos parten a la universidad. Allí lo preparan, lo doctrinan, lo único que no hacen es que lo bautizan, porque no he escuchado de que lo bauticen también. Lo doctrinan y le cambian el modo de vida que ellos traían desde pequeños. Es importante que usted y yo sepamos que en este tiempo de crisis, Sodoma y Gomorra no existen. Pero yo no conozco todos los niños que van a la iglesia con mis hijos. Y si no conozco todos los niños, ¿cómo ha de conocer su padre? ¿Cómo sabré yo lo que ellos están haciendo? ¿O usted no ve a los restaurantes? Vaya a cada restaurante, usted ve una cosita, una matica guindando, un crucifijo. Esas son cosas consagradas a las fuerzas del mal para ellos conseguir lo que quieren. Y así consagran su familia. Entonces en este día de hoy usted y yo estamos entendiendo que estamos en un tiempo de crisis. Pero tenemos que entender, claro, que para ser sólido, entonces la iglesia tiene que unirse como un solo hombre. A mí me debe de preocupar
Si yo veo en alguna razón los hijos de mi hermano Leo en algo extraño, yo puedo llamarle la atención. Digo, mira, eso no está bien. Hace unos años atrás, cuando era el 333 de Union, había una joven y el Señor sabe dónde ella está. Me la encontré en un lugar, había un Auropar ahí frente donde yo trabajaba y estaba en una situación y le dije, ¿tú crees que eso es de un cristiano? Y ¿sabe qué? Me gustó su actitud. Bajó su cabeza y se fue. Y después no pudimos volver a ver. Hay personas en este tiempo de crisis que no se atreva a usted a decirle nada, porque lo único que puede decirle es, yo lo estoy criando como yo sé. Alabado sea Dios. Y yo sé que usted no ha escuchado eso, nada más soy yo solo. Bendito sea el Señor. Pero hermano, qué hermoso cuando uno lo corrigen en buena lid. Yo siempre cuando hago memoria de quién fue mi madre y ella, yo no me crié junto con ellos. Yo llegué a vivir a la casa de mi madre cuando ya yo tenía 11 años porque mi abuela partió. No le puedo decir con el Señor porque ella no era cristiana. Entonces yo era la mascota de mi abuela, para donde quiera que mi abuela se movía iba yo. Entonces, ¿qué pasa? Que mi mamá quiere darme ese amor que ella tenía, guardaba por dentro. Y ella no me quiere tocar un cabello. Y siempre me abrazaba y me decía, ay, mi hijo lindo, tú te vas a portar bien, tú nunca vas a hacer nada que yo me sienta mal. Hermano, mi mamá partió hace 29 años y hasta este día de hoy yo me acuerdo sus consejos. Y tengo aquí en la ciudad de Nueva York 22 años viviendo. Viví solo, sin tío, sin un hermano, sin un primo, en cuarto, en diferentes lugares, y el Señor me guardó. Y mi mamá no tuvo el tiempo de criarme. Solo 6 meses que ella tuvo en el evangelio. 6 meses, hermano. Una mujer que no sabía de letra y yo trataba de enseñarla y era desesperante para mí. Porque a veces ella como madre pues quería aprender lo que yo le estaba enseñando y entonces se sentía impotente y me decía, pues vamos a dejarlo para después. Digo, mami, ven que es fácil. Bueno, ¿qué pasa? Que una hermana se la llevó para la iglesia un día y yo veo a mi mamá que va y viene para la iglesia y un día, recuerdo yo, no recuerdo la cita exactamente que ella me leyó completo, pero recuerdo que fue en el libro de San Marcos capítulo 6, el verso 3. Me dice, mi hijo, ven que te voy a leer la Biblia. Yo dije, mami, pero ¿y cómo es eso? Y yo te voy a leer la Biblia. Y cogió y abrió su Biblia y me leyó. Yo nunca había leído la Biblia. Yo tengo 2 hermanos que usan lentes desde que tienen 15 o 16 años. No me gustaba leer ni el periódico por eso, porque la vista se le va supuestamente acortando. Y yo tuve que pararme a leer. Digo, mami, no, busca otra para que tú veas. Busqué otra ahí, yo no sé qué fue que busqué, y la mujer me lo leyó. Entonces, que yo había comprendido en ese momento, que en la iglesia enseñaron a mi mamá a leer la Biblia. Yo no sabía que había un Espíritu Santo que le daba esa gracia capacitadora. Yo no entendía qué era lo que el Espíritu Santo. La iglesia se está desocupando de ocupar al Espíritu Santo en su vida, en su familia, en su relación paternal, en su relación de hermano, en su relación de amigo. ¿Sabe por qué? Porque el único que trae el cambio y la estabilidad a nuestra vida espiritual en una buena relación se llama el Espíritu de Dios. Yo leí la semana pasada, nuestro hermano Emmanuel hablaba de la familia que salieron en los 30 y desde los 30 y qué sé yo cuánto hasta los 68. Y después hablaba de los milenios, que salieron desde los 80 para adelante. Y yo dije, ven acá, pero el hermano tiene que aclarar el asunto. Y los que salimos en los 70, entonces no pertenecemos a este reino. Sí, había un desafío. Había un desafío, que o me quedo atrás o avanzo. Entonces este es el tiempo de nosotros avanzar. ¿Sabe por qué razón? Porque estamos en crisis. Y eso no fue que él me estaba discriminando, era la estadística que habla la humanidad. Ahora que en este tiempo el pueblo de Israel pasó por esta crisis, cuando en el siglo I entró el Imperio Romano con una situación muy diferente al estado de vida que ellos estaban acostumbrados. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo se mantuvo firme, unido,
Porque lo más importante para ellos después de Dios es la familia. Lo más importante en el pueblo de Israel después de Dios es la familia. Pero ahora nosotros tenemos dos familias. Número uno, la familia de donde venimos, de nuestros padres. Número dos, la familia de la iglesia. Y ahí entonces tendríamos un problema que el tiempo no nos alcanzaría para explicarlo. Porque el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas capítulo 6, verso 9 por ahí, dice, hagan bien a todos. Y dice, mayormente a la familia de la fe. Entonces ahora tenemos un problema. Si yo tengo que hacer bien mayormente a la familia de la fe tiene que estar envuelta conmigo también. ¿En qué área? Quizá mis hijas estoy luchando. La mayor habla muy bien el español. La del medio entiende y la pequeña estamos tratando con ella. ¿Sabe por qué? Porque si yo soy un hombre de habla hispana, mi esposa habla perfectamente el español, ¿cómo es posible que yo tenga que hablarle inglés a ella? Yo hablo inglés por causa del trabajo. Porque hay lugares donde no puedo decirle a un cliente, no, tú me tienes que explicar en español o no te arreglo el carro. Es mi empleo. Entonces por eso decía, cuando el hermano dijo de la gente del 80 que yo tenía que avanzar. Pero en este tiempo de crisis, ¿hacia dónde avanzo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es la convicción que yo tengo interna? Hermano, cada iglesia, individualmente, cada congregación, por lo menos tiene 5 hijos de esa congregación que no están allí. Entonces, si nosotros tenemos que hacer bien a todos, mayormente a la familia de la fe, para ser sólido o solidario, porque la palabra sólido lo que quiere decir que no tiene nada líquido, nada rechazable, que es una masa como esta madera, es sólida en madera. Entonces así tiene que estar la solidez de nosotros, unos para con otros. Fíjese que en este tiempo hay un poquito de desentendimiento en cuanto a la humanidad. Si viene un gobernante, sea el alcalde, sea el gobernador de la ciudad, sea el presidente, algunos hermanos se le olvidan que ellos son hijos de Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú vienes ante mí siendo un hombre pecador, impío natural, es porque tú te vienes a beneficiar. Entonces aquí el importante soy yo. Ahí viene fulano, sí, está bien, gracias. Hoy tú no vas a ir donde se equivocó. ¿Sabe por qué razón? Porque yo soy quien soy y hacia dónde me dirijo. Esa persona viene de usted a buscar prebenda, a buscar que usted les regale algo, aún sea su voto. Y te prometen que ellos van a cambiar la ley. Le garantizo algo. La única ley que cambia la mente y el corazón es la ley de Jehová. Cuando usted lee el libro de los Salmos, Salmo 19, alabado sea el Señor, dice claro que la ley de Jehová convierte el alma. No es la mente, no es el pensamiento, es el alma que tiene que convertirse. Por eso en este tiempo de crisis tenemos un problema. Estamos necesitando psicólogos para lo que es la familia, cuando eso es literalmente algo que no se entiende. Porque el Espíritu Santo dice que nos va a guiar a toda verdad. En una ocasión mi esposa puede tener la razón, mas no la va a tener siempre. ¿Sabe por qué? Porque la razón no es de nadie. La razón es circunstancial. Hay un momento que yo la tengo y un momento que la tiene ella. Y cuando balanceamos ese tiempo, solo necesitamos aceptar la condición del momento. Alabado sea Dios. Entonces hay una forma para el que ya creyó, para el que abrió su corazón a Jesucristo. Es tratar de vivir en toda humildad y mansedumbre cada día de su vida. Hay una escritura que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 15, el verso 3, por ahí. Jesús le declara al pueblo una palabra. En ese caso estaban los apóstoles bien atentos, pero nosotros debemos de entender que Jesús no solo andaba con los apóstoles, mucha gente le seguía. Entonces él le dice y le ilustra la vid,
porque era algo que ellos podían conocer bien. Y yo voy a leerle textualmente lo que dice, porque nosotros tenemos que entender. Dice: yo soy, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Usted no va a dar el fruto de una uva, pero va a dar el fruto que debe de dar un cristiano, un hombre, una mujer, un joven que ha sido impactado por el poder de Dios, ese poder transformador. Por eso el apóstol Pablo, cuando yo estuve estudiando hace un tiempo, que fui pastor de célula por algunos 11 años por ahí, estudiaba para dar discipulado y me maravillaba con el apóstol Pablo, cómo él se sentía de gozoso hablar de Timoteo. Le dice: asegúrate tú de dar buen testimonio, acuérdate de quién ha aprendido. Pero él no lo decía con el orgullo de carne, sino con la satisfacción que lleva el ministerio. Aquellas personas que están encargados responsablemente delante de Dios de guiarnos a toda verdad. Entonces, cuando nosotros vemos la situación de Lot, la situación de Abraham, en esos tiempos, hermano, no había nada escrito, pero había una obediencia, hermano. Había una obediencia. ¿Qué ha estado pasando? La crisis es tan profunda, es tan penetrante, hermano, que hoy día nosotros tenemos que retroceder un poquito y buscar la situación que tenían los puritanos cuando esta nación empezó a organizarse. Los puritanos dicen que ellos, si se reunían, ellos no tenían más que hablar que de la palabra de Dios. Ellos parece que se reunían a hacer un debate teológico, pero eso no era el propósito. El propósito era mantenerse en santidad, mantenerse recordando la palabra uno para con otro. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios está ahí y nosotros la leemos, pero hay días que yo no tengo el tiempo. Siempre usted me ve que yo ando con algo en la mano, una mochila, una carpeta. Es para cargar mi Biblia. Yo la tengo en el teléfono. Pero ¿sabe qué? ¿Y si se le va la batería? Yo no confío en eso. No. Yo necesito mi Biblia de papel. Porque ahí no se va, ahí lo único que puede irse la luz, busco una linterna y la voy a ver como quiera. Pero le voy a decir algo, hermano. Es algo triste. Nuestros hijos tienen que ser ejemplo donde ellos estén, pero ellos no son ejemplos porque ellos son, sino porque nosotros lo instruimos. No puede un hijo del diablo ganarnos a nosotros, porque la Biblia dice que ellos son más sagaces, pero no pueden estar por encima de la unción del Espíritu Santo. No deben de estar, no es necesario, porque es que hay una promesa de Dios hasta que esta iglesia no sea levantada. Hermano, ayer escuchaba que en Disney ya sacaron un muñequito del diablo, porque así hay que decirle, que es bisexual. Gracias a Jesucristo, que en el 2015 pude ir a Disney, ya no tengo que llevarlo para allá, porque yo no quiero esa prueba del lado de mí. Yo le tengo miedo a la prueba, no, yo estoy claro de lo que soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Pero ¿sabe de lo que nosotros tenemos que estar todos claros? De que un día vamos a dar cuenta y que este tiempo de crisis es el mejor tiempo para buscar tener una mejor relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con nuestra humanidad no vamos a poder. Necesitamos pedirle cada día que nos dé de su gracia y de su espíritu para nosotros poder ser capaces. En este momento, póngase de pie, hermano. Ya ha llegado el momento de la clausura. Buen amante Dios y Padre Santo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios con Jacob, te doy gracias por esta oportunidad. Yo espero, Señor,
porque mi intención no fue impresionar a nadie, sino declarar lo que tú me revelaste. Que cada uno de los que estamos aquí presentes y los que están viendo por las redes, los que van a escuchar el mensaje de tu palabra, sean edificados de tal manera, Señor, que tú puedas hacer un milagro en la vida de ellos, un milagro de salud, un milagro de liberación espiritual si es necesario, un milagro, Padre amado, para que su familia sea sanada de los azotes del diablo. Hacer un milagro si a ti te fluye, de que los jóvenes vuelvan a ser uno, o a un milagro de que tu iglesia, no la nominal, no aquella iglesia que se exhibe, sino la iglesia de Jesucristo, la que es columna y baluarte de la verdad, pueda estar estable delante de las ofertas del diablo, y que podamos decir: gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Oh, yo te doy gracias porque no hay ninguna enfermedad que hayamos puesto sobre tus pies, Jesús, que tú no traigas sanidad. Haz el milagro, Señor amado, aún allí, oh, por lo medio del internet, hacer un milagro de salud. Ese cáncer, alabado sea Dios, que está en el seno, se va para la gloria de su nombre, y testifica allí que el Santo de Israel te sanó, que no hubo un médico que pudiera hacer nada para contigo. Oh, yo doy gracias porque esa palabra está enviada, encaminada, aleluya, como dice tu palabra en el libro de Jeremías capítulo 1 verso 12, que tú envías tu palabra para ponerla por obra. Establece, Señor, toda diabetes, establece la alta presión, establece, Señor, el fluido sanguíneo. Oh, establece, Señor amado, aquellas enfermedades que no me va a bastar el tiempo para mencionar, pero que tú la conoces, Señor. Yo te doy gracias por nuestro pastor Diesel Sanó, su esposa, sus hijos. Gracias por el privilegio que él tuvo confianza de prestarme su silla, prestarme su lugar. Ahora yo te suplico que tú bendigas su vida, familia y ministerio como ha hecho hasta ahora. Oh, que los azotes del diablo sean apartados de él y su familia, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque la autoridad con la cual tú lo investiste hasta este día de hoy permanece y está con él. Alabado sea tu nombre. Dios le bendiga, hermano, y Dios le guarde. Nuestro pastor con nosotros. Bendito sea el Señor.